Después del funeral, recibí una llamada del hospital. Su marido pidió que le entregáramos un paquete, y que viniera usted sola, sin su hija. Me dijo que debía tener cuidado con ella, y cuando entré en la habitación y vi quién estaba dentro, se me secó la boca. El día del funeral amaneció gris y húmedo, como si el propio cielo llorara por Víctor. Ana García permanecía junto a la tumba recién cavada, mirando las coronas y los ramos de flores sin verlos realmente. Todo parecía irreal. Hacía apenas 3 semanas, su marido estaba vivo, quejándose del tiempo, hojeando el periódico en la cocina, planeando cómo arreglaría la valla de la casa del pueblo en primavera, y ahora ya no estaba. 62 años no es edad para morir. Eso pensaba Ana, de pie entre los pocos familiares y vecinos. Víctor siempre había sido un hombre robusto, ingeniero de proyectos en una gran constructora. Había llegado a ser jefe de departamento. Tras jubilarse, siguió asesorando a empresas durante varios años y nunca se quejó de su salud. El infarto le sobrevino de repente en casa, justo cuando se disponía a salir a la compra. Ana llamó a la ambulancia. Los médicos se lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos, donde pasó 3 semanas agónicas entre la vida y la muerte. Ella iba al hospital todos los días, se sentaba en el pasillo, esperando que le permitieran entrar al menos 15 minutos. Víctor yacía lleno de tubos y cables, a veces abría los ojos, la reconocía, intentaba decir algo, pero no tenía fuerza. Ana le acariciaba la mano, le susurraba que todo iría bien, que se recuperaría sin falta. Pero en el fondo de su alma, sabía que los médicos no le daban esperanza. La última vez que vio a su marido con vida fue 4 días atrás. ¿Estaba consciente? Incluso intentó sonreír cuando ella entró. ¿Le pidió agua en un susurro? Luego, de repente, le apretó la mano con fuerza y dijo: «Ana, cuídate mucho, prométemelo». Ella asintió, sin entender por qué hablaba como si se estuviera despidiendo. Al día siguiente, empeoró. Los médicos ya no dejaron pasar a nadie. 2 días después, su corazón se detuvo. Ana se pasó una mano por la cara, secándose las lágrimas. A su lado estaba su hija Cristina, de 31 años, alta, bien vestida, con un abrigo negro y gafas de sol oscuras. Apenas lloraba, solo se secaba de vez en cuando la comisura del ojo con un pañuelo. El prometido de Cristina, Marcos, la sujetaba del brazo, pero su aspecto era más de negocios que de duelo. Era unos años mayor que su hija y, como a Cristina le gustaba recalcar, un hombre de éxito que trabajaba en una inmobiliaria. Llevaban saliendo cerca de 1 año y planeaban casarse en verano. Ana observaba a su hija de reojo y sentía una vaga inquietud. Algo en el comportamiento de Cristina durante las últimas semanas le parecía extraño. La hija había ido al hospital en contadas ocasiones, apenas un par de veces, alegando exceso de trabajo y cansancio. Cuando iba, se quedaba unos 10 minutos, miraba a su padre con distancia, casi con desdén, y se marchaba rápidamente. Y ayer, cuando Ana la llamó para comunicarle la muerte de Víctor, Cristina guardó una larga pausa antes de responder. «Entendido. Iré mañana para ayudar con los preparativos». Ayudar con los preparativos. Así lo había llamado. No un «voy ahora mismo» o «mamá, ¿cómo estás?», sino una respuesta práctica y seca. En su momento, Ana lo atribuyó al shock, a que cada persona procesa el dolor de manera diferente. Pero ahora, de pie junto a la tumba, viendo a su hija cuchichear con Marcos sobre algún asunto propio, volvió a sentir ese escalofrío. Después del responso, cuando la tumba fue cubierta de tierra y la gente empezó a marcharse, Cristina se acercó a su madre. «Mamá, Marcos y yo no iremos a la comida», dijo, quitándose las gafas. Tenía los ojos secos. «Tenemos asuntos que atender. Pero no te preocupes, pasaremos más tarde». ¿Asuntos? Ana no daba crédito a sus oídos. «Cristina, es la comida en honor a tu padre». «Lo entiendo. Pero de verdad que tenemos una reunión importante». La hija hablaba rápido, nerviosa. «Marcos quedó con una persona para hoy hace ya 1 semana. No podemos posponerlo. ¿Pasaremos por la tarde?» «Sin falta». Marcos estaba un poco más allá, hablando por teléfono. Su expresión era de preocupación, pero no precisamente por el duelo. Ana quiso protestar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Solo pudo asentir. Cristina le dio un beso rápido en la mejilla, como un pajarillo, y se apresuró a reunirse con su prometido. 1 minuto después, se marchaban en el BMW negro de Marco. La comida fue tranquila y melancólica. Acudieron los vecinos, algunos antiguos compañeros de trabajo de Víctor y una prima de Ana. Se sentaron a la mesa, recordaron al difunto con palabras amables, bebieron un poco de vino y se fueron yendo. Cristina y Marcos nunca aparecieron. Ana llamó a su hija por la tarde, pero ésta rechazó la llamada y le envió un mensaje. «Perdona, se nos ha hecho tarde. Mañana hablamos de todo».
Cuando todos se fueron, Ana se quedó sola en el piso vacío. Recogía la mesa, lavaba los platos, y con cada movimiento, el peso en su corazón crecía. El apartamento olía a la comida del funeral. En las paredes colgaban fotos antiguas, su boda con Víctor hacía 35 años, viajes juntos a la Costa del Sol, la pequeña Cristina en brazos de su padre. Ana se sentó en el sofá del salón, donde siempre se sentaba su marido, y hundió la cara entre las manos. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron. Lloraba a lágrima viva, como una niña, y no había nadie que la abrazara, que la consolara, que le dijera que todo iría bien. Víctor siempre había estado a su lado, siempre había sido su apoyo, y ahora ya no estaba. El teléfono sonó cerca de las 10 de la noche. Ana se sobresaltó, se secó la cara y descolgó, pensando que era Cristina. Pero en la pantalla apareció un número desconocido. «Dígame». Su voz estaba ronca por el llanto. «Buenas noches. ¿Hablo con doña Ana García?» Era una voz femenina, joven y formal. «Sí, soy yo. Soy una enfermera de la UCI del Hospital Central. Me llamo Olga. Disculpe que la moleste a estas horas. Sé que hoy ha sido el funeral de don Víctor Hernández». Ana se tensó. «Sí. ¿Ha ocurrido algo? Verá, su marido dejó un paquete para usted. Me lo entregó 2 días antes de fallecer. Y me pidió que se lo diera personalmente, solo a usted. Quería habérselo dado entonces, pero no tuve ocasión. ¿Podría pasarse a recogerlo?» Ana frunció el ceño. Víctor no le había dicho nada sobre ningún paquete. Es más, los últimos días apenas había hablado. «¿Y qué hay en ese paquete?», preguntó con cautela. «No lo sé. Está sellado». Pero don Víctor insistió mucho en que se lo entregara precisamente a usted. La enfermera hizo una pausa. «¿Y que viniera sola?» «¿Sola?» «Sí. Pidió que viniera sin su hija». El tono de la enfermera se volvió más bajo, casi conspirador. Dijo que debía tener cuidado con ella. Ana se quedó helada. Las palabras se le atascaron en la garganta. «¿Qué? ¿Qué ha dicho?» «Perdóneme. Solo le transmito sus palabras». Don Víctor fue muy insistente. Dijo: «Entrégueselo a mi mujer. Que venga sola. Sin Cristina. Que tenga cuidado con ella». Entiendo que suene extraño, pero ¿está segura de que dijo eso? La voz de Ana temblaba. ¿Quizás estaba delirando por la medicación? No, estaba completamente consciente. De hecho, me pidió que anotara sus palabras en un papel para que no se me olvidara. Le estoy llamando leyéndolo de ese mismo papel. Ana no sabía qué pensar. ¿Tener cuidado con su propia hija? Era absurdo. Víctor siempre había adorado a Cristina. Se sentía orgulloso de ella, la ayudaba económicamente cuando se lo pedía. Nunca se peleaban. ¿Por qué diría algo así? «Yo iré mañana», balbuceó. «¿A qué hora puedo pasar?» «Venga por la mañana. A partir de las 9. Estaré de turno. Pregunte en el mostrador por Olga Ramos». «De acuerdo. Gracias por llamar». Colgó el teléfono y se quedó sentada un largo rato, con la mirada perdida. Sus pensamientos estaban confusos, la cabeza nublada. ¿Qué podría haber llevado a Víctor a decir algo así? Quizás la enfermera se había equivocado. ¿Lo había entendido mal? Pero había dicho que él le pidió que lo escribiera. Ana se levantó, recorrió el apartamento y se detuvo ante la habitación de Christine. Su hija ya no vivía con ellos desde hacía varios años, compartía un piso con una amiga, pero todavía guardaba algunas cosas allí. Ana empujó la puerta y entró. Todo estaba en su sitio: el viejo escritorio, las estanterías con libros, las fotos de su infancia en las paredes. Recordó cómo Cristina había crecido siendo una niña obediente y aplicada, buena estudiante, que ingresó en la universidad para estudiar económicas. Cierto es que en los últimos años se había distanciado un poco, venía menos a casa, llamaba menos, pero Ana lo atribuía a sus ocupaciones, a su vida de adulta. Y ahora, esas extrañas palabras de su marido. Se acostó pasada la medianoche, pero no consiguió dormir. Daba vueltas en la cama, rememorando las últimas semanas, intentando encontrar alguna pista, algún indicio de lo que podría haber alertado a Víctor. Pero no se le ocurría nada. Solo un extraño recuerdo afloró. Una semana atrás, cuando Ana fue al hospital, la enfermera de turno le dijo que Cristina había pasado a ver a Víctor. Ana se sorprendió. Su hija le había dicho que estaba desbordada de trabajo y que no podría escaparse. Pero, al parecer, había encontrado un hueco. En ese momento, Ana se alegró. Ahora, sin embargo, se preguntaba por qué Cristina no le había contado que había ido. Por la mañana, Ana se levantó temprano, apenas despuntaba el alba. Se lavó, se vistió y tomó un café, aunque no le entraba nada. A las 8:30 ya había salido de casa y se dirigía al hospital en autobús. El hospital la recibió con su familiar olor a medicamentos y lejía. Ana se dirigió al ala de cuidados intensivos y subió a la 3ª planta.
En el mostrador de enfermería había una mujer joven de unos 30 años, con bata blanca y rostro cansado. «Hola, ¿es usted Olga Ramos?», preguntó Ana. «Sí, soy yo». «¿Doña Ana García?». «Sí». La enfermera miró a su alrededor, se aseguró de que no había nadie cerca y asintió. «Acompáñeme». Caminaron por el pasillo hasta el final, hacia una de las habitaciones. Olga abrió la puerta y dejó entrar a Ana. La habitación estaba vacía, 2 camas, mesillas de noche, una ventana con vistas a un patio gris. Olía a hospital. «Tome, aquí tiene». Olga le tendió un sobresellado de papel grueso, atado con un cordel. «Don Víctor me lo dio hace 3 días. Dijo que era muy importante». Ana tomó el sobre con manos temblorosa. De verdad dijo que debía tener cuidado con mi hija?» Olga asintió, sacando una hoja de papel arrugada del bolsillo. «Lo apunté entonces. Puede leerlo». Ana tomó la hoja. La letra era irregular, apresurada, pero las palabras se leían con claridad. Entregar a Ana. Que venga sola sin Cristina. Que tenga cuidado con ella. Importante. A Ana le temblaron las rodillas. Se dejó caer en el borde de una de las camas del hospital. ¿Pero le explicó por qué? No. Solo dijo que en el sobre estaba todo. Y Olga titubeó. Que en la habitación la esperaría una persona que se lo explicaría todo. ¿Qué persona? No lo sé. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Ana se giró bruscamente. En el umbral había un hombre de unos 50 y tantos años, con una chaqueta oscura, el pelo canoso y un rostro cansado pero familiar. Ana se puso en pie de un salto. El corazón le dio un vuelco. «Ignacio», susurró. El hermano menor de Víctor entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Ana no podía apartar la vista de él. Ignacio Hernández, el hermano pequeño de su difunto marido, un hombre al que no había visto en 15 años. La última vez que se encontraron fue en el funeral de los padres de Víctor, y entonces se produjo tal discusión entre los hermanos que juraron no volver a hablarse nunca más. Ignacio parecía más viejo, cansado. Profundas arrugas surcaban el contorno de sus ojos y su boca, sus sienes estaban completamente grises. Pero su mirada seguía siendo la misma, atenta y seria. Permanecía junto a la puerta, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, en silencio, como si no supiera por dónde empezar. «Yo no lo entiendo», balbuceó Ana. «Ignacio, ¿qué haces aquí?» «¿Cómo?» «Víctor me llamó», dijo Ignacio en voz baja. «Hace una semana. Me pidió que viniera». «¿Víctor?» Ana negó con la cabeza, incrédula. «Pero si llevabais años sin hablaros. Después de aquella pelea, juró que nunca». «Lo sé». Ignacio suspiró profundamente y se acercó a la ventana, mirando al patio. «Yo mismo no me lo creí cuando vi su número en la pantalla. Pensé que era un error, pero contesté y oí su voz. Apenas podía hablar, le faltaba el aire, pero dijo: «Nacho, estoy en el hospital. Estoy muy mal. Ven, es muy importante. Y no se lo digas a nadie». Me metí en el coche y en 2 horas estaba aquí. ¿La enfermera? Olga había salido sigilosamente de la habitación, dejándolos a solas. Ana volvió a sentarse en la cama, todavía aferrando el sobre. «¿Por qué no me dijo nada?», preguntó, con la voz quebrada. «Yo estaba a su lado. Venía todos los días. ¿Por qué me pidió que no te lo dijera?» «Hasta que él mismo decidiera qué hacer», respondió Ignacio, volviéndose hacia ella. Ana necesitaba tiempo. Quería comprobarlo todo. ¿Asegurarse? Antes de... Ignacio se interrumpió, pasándose una mano por la cara. «Antes de romperte el corazón». «¿De qué estás hablando?». Ana sintió un frío glacial en su interior. «Ignacio, explícamelo con claridad». Él se acercó, se sentó en la cama de al lado y la miró directamente a los ojos. Víctor se enteró de algo que no debería haber sabido, y eso lo destrozó más que la propia enfermedad. Ana guardó silencio, temiendo preguntar. «¿Recuerdas que Cristina vino a visitarlo?». Empezó Ignacio, despacio, escogiendo las palabras. «Estuvo aquí unos 20 minutos. Víctor estaba dormido, con el gotero puesto. Cristina se sentó a su lado y luego se fue, pero se olvidó el móvil en la mesilla». Ana frunció el ceño. «¿El móvil?». «Sí». Víctor se despertó unos 10 minutos después de que ella se fuera. Vio el teléfono, lo cogió y no estaba bloqueado. Al parecer, se le olvidó apagar la pantalla y tenía abiertos los mensajes. Ignacio calló y en esa pausa, Ana oyó los latidos de su propio corazón. «Una conversación con ese tal Marcos», continuó Ignacio con voz sorda. Víctor la leyó. No quería, pero sus ojos se posaron en el texto y no pudo apartarlos. «Lo que había ahí, Ana, lo que había ahí era tan terrible que me llamó en cuanto pudo». «¿Qué había?», exhaló Ana. Ignacio rebuscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó unas hojas de papel dobladas. Víctor le pidió a una enfermera que imprimiera las capturas de pantalla. «Toma, lee». Le tendió las hojas.
Ana las cogió con manos temblorosas y las desdobló. En la primera hoja, una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. El contacto estaba guardado como Marco. La fecha, de hacía 8 días. Marcos, bueno, ¿has ido a ver al viejo? Cristina, sí. Está durmiendo. Los médicos dicen que hay pocas posibilidades. Marcos, entonces tenemos que darnos prisa. ¿Conseguiste los poderes? Cristina, sí. Aquí tienes una foto. A continuación, una fotografía de un poder notarial. Víctor autorizaba a Cristina a pagar las facturas del hospital y firmar documentos relacionados con su tratamiento. Un procedimiento normal que la propia Ana le había pedido que tramitara porque no podía dividirse cada día entre el trabajo y el hospital. Marcos, genial. Con este poder se pueden hacer muchas cosas. Mi amigo abogado dice que se puede tramitar la transferencia de la propiedad de los inmuebles si tu padre es declarado incapacitado. Cristina, ¿y si mamá se entera? Marcos, no se enterará. Lo harás todo rápido y en silencio. Mientras el viejo esté en la UCI, tienes tiempo. El piso de la calle del Prado vale como mínimo 400.000 euros. La casa del pueblo. Otros 80.000. Y además, las cuentas del banco. Cristina, tengo miedo. Es mi padre. Marcos, Cristina. No empieces. Ya lo hemos hablado 100 veces. Tú misma dijiste que tus padres nunca te entendieron, que nunca te ayudaron de verdad, que todo lo has hecho sola. Ahora es tu turno de recibir lo que es tuyo. Cristina, vale. Pero si algo sale mal, Marcos, no saldrá nada mal. El viejo no va a sobrevivir de todos modos. Te lo han dicho los médicos. ¿Y tu madre? ¿A su edad? No se enterará de nada hasta que todo esté hecho. Ana leía. Y con cada línea, su mundo se desmoronaba. Las palabras se emborronaban ante sus ojos, pero se obligaba a seguir leyendo. La siguiente captura era de una conversación de hacía 6 días. Cristina, hoy he llevado los papeles al notario. Dice que se puede hacer un contrato de donación de padre a hija, pero que necesita una firma más del padre o una sentencia judicial de incapacidad. Marcos, la firma es más fácil. Puedes entrar en su habitación cuando esté consciente. Cristina, ¿apenas puede hablar? Y mamá podría verlo. Marcos, invéntate algo. Dile que es para el hospital, o pídele que firme en la mesilla cuando la enfermera salga. Lo importante es la firma. Cristina, me da miedo que sospeche algo. Marcos, ¿qué va a sospechar en su estado? Apenas se mantiene consciente. Cristina, es nuestra oportunidad. Tu oportunidad. Si no, todo será para tu madre. Y vivirá otros 20 años. ¿Vas a esperar? Ana dejó caer las hojas sobre su rodilla. Le temblaban tanto las manos que el papel susurraba. Levantó la vista hacia Ignacio, y él vio tal dolor en sus ojos que desvió la mirada. ¿Es verdad? Susurró ella. No es una falsificación, ¿verdad? Es verdad, respondió Ignacio con voz ahogada. Víctor me pidió que lo comprobara. Encontré al notario al que fue Cristina. Me confirmó que le había llevado los documentos del piso y de la casa del pueblo, diciendo que su padre quería hacerle una donación en vida debido a su enfermedad. El notario le dijo que estaba esperando los papeles firmados por él. No le dio tiempo, susurró Ana. Víctor murió antes. No le dio tiempo, asintió Ignacio. Pero iba a hacerlo. Víctor lo entendió todo cuando leyó la conversación. Me llamó ese mismo día y me pidió que viniera. Cuando llegué, me pidió que fuera su testigo. ¿Testigo de qué? De un nuevo testamento, respondió Ignacio. Víctor llamó a un notario para que viniera aquí, al hospital, delante de mí y de 2 enfermeras. Redactó un nuevo testamento. Toda la herencia es para ti. Entera. Para Cristina. Nada. Ana se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas brotaron por sí solas. No podía detenerlas. Lloraba en silencio, sacudida por los sollozos. Ignacio guardó silencio, dándole tiempo. Cuando se calmó un poco, se secó la cara con el borde de un pañuelo y miró el sobre que aún descansaba en su regazo. ¿Es esto? Preguntó en voz baja. ¿El testamento? Sí. ¿Y copias de todas las conversaciones? ¿Y los documentos que Cristina intentó falsificar? Víctor me pidió que lo reuniera todo para que tuvieras pruebas, por si ella intentaba impugnar el testamento. Ana desató lentamente el cordel del sobre y lo abrió. Dentro había una pulcra pila de documento. Lo primero, el testamento, certificado ante notario. Recorrió el texto con la mirada. Yo, Víctor Hernández Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales y memoria, lego todos mis bienes, incluyendo el apartamento en la dirección, la casa de pueblo en la dirección y los depósitos bancarios, a mi esposa, Ana García López. Mi hija, Cristina Hernández García, queda desheredada por intento de fraude. Las letras se emborronaban ante sus ojos. Ana no podía creer que eso lo hubiera escrito su marido, el mismo Víctor que adoraba a su hija, que siempre salía en su defensa,
orgulloso de cada uno de sus logros. Sufrió mucho, dijo Ignacio en voz baja. Mientras redactaba el testamento, lloraba. Decía que no quería creerlo, releía la conversación una y otra vez, esperando haberse equivocado, que fuera una especie de broma. Pero cuanto más leía, más claro veía que todo iba en serio. Me pidió que siguiera a Cristina, que averiguara si de verdad había ido al notario. Y cuando se lo confirmé, Ignacio calló. Dijo que lo que le había roto el corazón no era la enfermedad, sino la traición. Ana miraba el testamento y no sabía qué ser. Dolor, rabia, decepción, todo se mezclaba en un nudo apretado que se le había atascado entre la garganta y el pecho. ¿Por qué no me lo dijo? Susurró. Yo estaba a su lado. Podría haber. Temía que no lo soportaras, respondió Ignacio. Dijo que ya tenías bastante dolor, que quería protegerte al menos en esto. Me pidió que me encargara de todo y que te lo entregara solo después de su muerte, para que no sufrieras mientras él aún vivía. Pero sigo sufriendo igual, dijo Ana, con la voz rota, solo que ahora, además, él no sabe cuánto me duele. No puedo decirle nada, no puedo preguntarle, no puedo. Ignacio se sentó a su lado en la cama y la rodeó suavemente con un brazo. Ana se acurrucó contra él y volvió a llorar, esta vez largamente, a lágrima viva, como se llora cuando ya no quedan fuerzas para contenerse. Víctor me pidió que te dijera, habló Ignacio entre sus sollozos, que te quería, que estos 35 años fueron los más felices de su vida, que eras la única que estuvo con él de verdad, y que sentía mucho dejarte sola con esta carga. Ana no podía responder. Se quedó allí, abrazando el sobre con los documentos, llorando no solo la muerte de su marido, sino también la muerte de la familia que creía tener. Cuando las lágrimas se secaron, se enderezó, se secó la cara y volvió a mirar los documentos. El siguiente en la pila era el contrato que Cristina había intentado tramitar con el notario, el contrato de donación del apartamento. Luego, copias de extractos de las cuentas bancarias de Víctor, a las que Cristina ya había intentado acceder, amparándose en el poder notarial. El banco se lo había denegado porque el poder era solo para gastos médicos, pero el intento había quedado registrado. Ella lo tenía todo planeado, susurró Ana, pasando las hojas. Quería quitárselo todo mientras él aún vivía. Dios mío, ¿cómo es posible? No lo sé, respondió Ignacio. Víctor tampoco lo entendía. Decía que vosotros siempre habíais ayudado a Cristina. Cuando entró en la universidad, le pagasteis la residencia. Cuando buscaba trabajo, le dabais dinero para sus gastos. Cuando se fue de casa, la ayudasteis con la fianza del alquiler. No podía entender de dónde venía esa codicia, esa frialdad. Ana recordó, sí, siempre la ayudaron. Víctor trabajó hasta el final, incluso después de jubilarse hacía trabajos extra para poder apoyar a su hija. Nunca vivieron con lujos, pero tampoco pasaron necesidad. El piso y la casa del pueblo los habían heredado de los padres de Víctor. La misma herencia por la que se había peleado con Ignacio. Ignacio, dijo en voz baja, vosotros os peleasteis precisamente por este piso. ¿Vuestros padres se lo dejaron a Víctor? ¿Y tú creías que debían haberlo repartido a partes iguales? Ignacio esbozó una sonrisa amarga. Sí, entonces era joven y tonto. Pensé que me habían dejado de lado. Víctor me ofreció una compensación, la mitad del valor del piso, pero la rechacé por orgullo. Le dije un montón de barbaridades, que era un avaro y que no quería volver a verlo. Y él se ofendió y juró que nunca sería el primero en llamar. Así nos distanciamos. 15 años, negó Ana con la cabeza. 15 años sin hablaros por orgullo. Sí. ¿Y sabes qué me dijo Víctor cuando vine al hospital? Ignacio miró por la ventana. Me dijo, Nacho, fui un idiota. Perder a un hermano por un piso. Perdóname. Y yo me quedé allí, llorando como un niño. Los dos fuimos unos idiotas. Perdimos tantos años, y podríamos haber, calló, apretando la mandíbula. Ana le tocó la mano. Él te perdonó. Y tú a él. Eso es lo importante. Ignacio asintió. Por eso estoy aquí. Víctor me pidió que no te abandonara. Dijo que te quedarías sola. Que Cristina intentaría presionarte, manipularte. Me pidió que estuviera a tu lado, que te ayudara a solucionarlo todo. ¿Y se lo prometí? Ana, estaré a tu lado hasta que resolvamos esta situación. Ana apretó sus dedos en respuesta. Gracias, exhaló. Gracias por venir. Gracias por ayudarle. Soy yo quien debe darle las gracias a él, respondió Ignacio. Por llamarme, por darnos la oportunidad de arreglarlo, aunque fuera al final del todo. Se quedaron un rato más en el silencio de la habitación del hospital, donde apenas unos días atrás se extinguía la vida de Víctor. Luego, Ana guardó cuidadosamente todos los documentos de nuevo en el sobre. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Primero, tienes que aceptar la herencia oficialmente, respondió Ignacio. El testamento está ahí, está certificado, pero Cristina seguramente intentará impugnarlo.
Por eso debemos prepararnos, reunir todas las pruebas de sus intentos de fraude, presentárselas al notario y al juez si se llega a juicio. ¿Y a ella? ¿Le digo algo? Ignacio se quedó pensativo. Tarde o temprano tendrás que hacerlo, pero primero asegúrate de que todos los documentos están en orden. No le des tiempo a reaccionar. Tengo un amigo abogado, una buena persona, honesto. Le pediré que nos ayude. Ana asintió. Sentía un vacío y una pesadez en el pecho al mismo tiempo. Sabía que le esperaba una conversación con su hija. La conversación que más temía en el mundo, porque después de ella, nada volvería a ser igual. Ana regresó a casa a la hora de comer. Ignacio la acompañó hasta el portal y le repitió que la llamaría por la tarde, que no estaba sola. Ella asintió, le dio las gracias y subió al piso. En el recibidor, oyó voces de inmediato. Cristina y Marcos estaban allí. Se quedó inmóvil, escuchando. Las voces venían del salón. La conversación era en voz baja, pero animada. Ana se quitó el abrigo, lo colgó en la percha y caminó en silencio por el pasillo. Se detuvo junto a la puerta entreabierta del salón y oyó. ¿Tenemos que actuar rápido? Mientras está en shock, decía Marcos. Ahora es el mejor momento para ofrecerle ayuda con el papeleo. Dile que te encargarás de todo, que no tiene que preocuparse por nada. ¿Y si quiere encargarse ella misma? Era la voz de Cristina, preocupada. Entonces insiste. Dile que tienes un abogado conocido, que lo hará todo rápido y bien. Lo importante es que los documentos pasen por nuestras manos. Ya he hablado con mi notario, está en el ajo. Pondremos el piso a tu nombre como única heredera, y la casa del pueblo la podemos vender de inmediato. Ya tengo un comprador dispuesto a dar 60.000 euros en efectivo. Marcos, sigo teniendo miedo. Es mi madre. Cristina, no empieces otra vez. La irritación se filtró en la voz de Marcos. Ya lo hemos hablado. Tú misma dijiste que nunca te valoraron, que tu padre siempre puso a tu madre en primer lugar, que toda tu vida te has sentido como la segunda opción en esta familia. Ahora tienes la oportunidad de conseguir algo. ¿Pero el testamento? ¿Y si padre dejó testamento? ¿Qué testamento? Resopló Marcos. Llevaba 3 semanas en la UCI, apenas respiraba. ¿Qué testamento iba a hacer? Por ley eres heredera forzosa. La mitad del piso es la parte ganancial de tu madre, y la otra mitad se divide entre ella y tú. Así que te llevarás como mínimo 1/4 parte del piso y la mitad de la casa del pueblo. Es suficiente para empezar. Y si tu madre no quiere vender, pues a juicio, división de la cosa común. Mi abogado dice que se puede hacer. Lo principal es actuar con decisión, no darle tiempo a pensar. Ana estaba de pie detrás de la puerta, escuchando. Cada palabra era como un golpe. Aferraba con fuerza el bolso que contenía el sobre y sentía como algo ardiente y pesado crecía en su interior. Una mezcla de ira, dolor y desesperación. Empujó la puerta y entró en el salón. Cristina y Marcos estaban sentados en el sofá. Sobre la mesa de centro, entre ellos, había unos papeles. Ambos se sobresaltaron y se giraron. Cristina se puso en pie de un salto. En su rostro apareció algo parecido al miedo, pero rápidamente se recompuso y forzó una sonrisa. Mamá, has vuelto. Justo hablábamos de ti. Queríamos ayudarte con los documentos. Con todo sabemos lo duro que es para ti ahora mismo. Marcos también se levantó, alisándose la camisa. Tenía un aire profesional y preocupado, pero sus ojos permanecían fríos. Buenas tardes, doña Ana. Le reitero mi más sentido pésame. Ana caminó en silencio hasta el sillón de enfrente y se sentó. Dejó el bolso sobre su rodilla. Miró a su hija y al prometido de ésta con una mirada larga y fija, y ambos empezaron a removerse, incómodos, aunque intentaban mantener la compostura. He oído vuestra conversación, dijo Ana con calma. Cristina palideció. ¿Qué? ¿Qué conversación? Sobre cómo vais a poner el piso a vuestro nombre. Sobre el abogado. Sobre vender la casa del pueblo por 60.000 euros. Se hizo el silencio. Marcos intercambió una mirada rápida con Cristina. Su rostro se volvió cauteloso. Mamá, ¿lo has entendido mal? Empezó Cristina, apresuradamente. Solo hablábamos de cómo ayudarte. Tú no entiendes de estos asuntos legales. Y Marcos y yo queríamos encargarnos de todo para que fuera más fácil para ti. No mientas más, la interrumpió Ana. Su voz era baja pero firme. Lo he oído todo. Y no solo hoy. Sacó el sobre del bolso y volcó su contenido sobre la mesa de centro. Los documentos se esparcieron en abanico por la superficie, el testamento, las impresiones de las conversaciones, los papeles del notario. Cristina se quedó mirándolos, y su rostro se volvió blanco como el papel. Marcos dio un paso adelante, cogió una de las hojas, la impresión de su conversación, y la recorrió con la mirada. Apretó la mandíbula. ¿De dónde has sacado esto? Exhaló Cristina. De tu padre, respondió Ana. Me lo dejó antes de morir. Todo. Cada uno de vuestros mensajes,
cada intento de robarle su patrimonio mientras agonizaba. Cristina se desplomó de nuevo en el sofá. Le temblaban las manos. Mamá, no es lo que piensas. ¿Y qué es? Ana se inclinó hacia adelante y en sus ojos brillaron las lágrimas. Explícamelo, Cristina, explícamelo. ¿Cómo pudiste escribir que tu padre no iba a sobrevivir de todos modos? ¿Cómo pudiste planear la venta de la casa mientras él aún vivía? ¿Cómo pudiste ir a un notario con los papeles del piso, esperando engañar a un moribundo? Yo no quería. Cristina se cubrió el rostro con las manos. Fue todo idea de Marcos. Él me convenció. Me dijo que era normal, que todo el mundo lo hace. ¿Qué? Marcos se giró hacia ella, el rostro desfigurado por la ira. ¿Qué fue idea mía? ¿Fuiste tú la que vino a mí diciendo que tus padres nunca te valoraron? ¿Que estabas harta de ser la segundona? ¿Que querías por fin conseguir lo que te correspondía? ¡Mientes!, saltó Cristina, la voz rota en un grito. Eras tú el que no paraba de decir que no teníamos dinero, que necesitábamos fondos, que mis padres debían ayudar ya que tenían un piso y una casa. Pues claro que no teníamos dinero, rugió Marcos, por tus gastos sin fin, porque querías vivir como una rica pero ganabas una miseria. Gritaban el uno al otro, y Ana observaba la escena como desde fuera. Su hija y su prometido, tan compenetrados y seguros hacía 2 minutos, ahora se destrozaban mutuamente, cada uno intentando culpar al otro. Callaos, dijo Ana en voz baja. ¿No la oyeron? Continuaron gritando. Callaos, repitió más alto, y había tal acero en su voz que ambos enmudecieron y se giraron. Ana se levantó, tomó el testamento de la mesa y lo sostuvo para que lo vieran. Vuestro padre, miró a Cristina, se enteró de todo una semana antes de morir. Leyó vuestra conversación cuando te dejaste el móvil en su habitación. Lo vio todo, cada palabra. ¿Y sabes lo que hizo? Cristina guardó silencio. Con los labios temblorosos, redactó un nuevo testamento, continuó Ana. Con testigos, ante notario. Toda la herencia es para mí. ¿Para ti? Nada. Porque intentaste robar a tu padre en su lecho de muerte. No, susurró Cristina. No, no puede ser. Puede ser, dijo Ana con firmeza. Y será. El testamento está certificado. Es legal. No recibirás ni el piso, ni la casa, ni las cuentas. Nada. Marcos se acercó bruscamente a la mesa, cogió el testamento y empezó a leerlo febrilmente. Luego, arrojó el papel de vuelta. ¿Se puede impugnar?, espetó. Estaba moribundo. Podría estar incapacitado. Demostraremos en el juicio que el testamento se hizo bajo coacción. Intentadlo, respondió Ana. Tengo testigos, las enfermeras y el notario, que confirmarán que Víctor estaba en su sano juicio. Tengo informes médicos y tengo pruebas de vuestros intentos de fraude. Todo esto irá a juicio si decidís luchar. Marcos apretó los dientes. Se notaba que estaba sopesando las posibilidades, calculando las opciones, pero Ana vio en sus ojos que comprendía que había perdido. Cristina se volvió hacia ella. Vámonos, no tenemos nada que hacer aquí. Pero Cristina no se movía. Miraba a su madre con los ojos muy abiertos, y las lágrimas corrían por su rostro. Mamá, balbuceó. Mamá, perdóname. No quería. No pensé que acabaría así. Es que... No digas que fue por Marcos, la interrumpió Ana, con la voz temblorosa. No te atrevas. Eres una mujer adulta. Tienes 31 años. Tomaste tus propias decisiones. Escribiste esos mensajes. Fuiste al notario. No te escondas detrás de tu prometido. Cristina rompió a llorar. Pero soy tu hija. La única hija que tenía, dijo Ana en voz baja, y esa palabra sonó como una sentencia. Eras mi hija. Ahora no sé quién eres. Mamá. Por favor, Cristina dio un paso hacia ella, extendiendo las manos, pero Ana retrocedió. No te acerques. No quiero verte. No quiero oírte. Vete de mi casa. Vete, gritó Ana, la voz rota en un sollozo. Vete antes de que llame a la policía. Vete y no vuelvas. Marcos agarró a Cristina del brazo. Vámonos. Aquí no vamos a conseguir nada. Cristina se resistía. Intentaba soltarse. Se aferraba a su madre con la mirada. Mamá, no hagas esto. Mamá, lo arreglaré. Lo devolveré todo. Es tarde, exhaló Ana. Demasiado tarde. Marcos arrastró a Cristina casi a la fuerza hacia la salida. Ella lloraba, se agarraba al marco de la puerta, pero él la sacó al pasillo. Ana los oyó discutir en el recibidor. Oyó los sollozos de Cristina, el portazo de la entrada. El silencio cayó sobre el apartamento, pesado y opresivo. Ana se dejó caer en el sillón y hundió la cara entre las manos. Lloró durante mucho tiempo, sin contenerse. Lloró por su marido, por su hija, por la familia que ya no existía y que nunca volvería a existir. Pasaron unos 20 minutos antes de que pudiera serenarse. Se secó la cara, se levantó, fue a la cocina,
Se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Todavía le temblaban las manos. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Ignacio. Descolgó. Hola, Ana, ¿cómo estás? La voz de Ignacio sonaba preocupada. ¿Estás en casa? Sí. Han estado aquí, Cristina y Marcos. Yo les he dicho todo. ¿Cómo han reaccionado? Mal. Ana cerró los ojos. Marcos ha amenazado con ir a juicio. Cristina lloraba, pedía perdón. Pero los he echado. Ignacio, he echado a mi propia hija. Has hecho lo correcto, dijo él con firmeza. Ana, escúchame. ¿Intentarán volver? ¿Te llamarán? ¿Te escribirán? Apelarán a tu compasión. Cristina seguramente intentará jugar con tu sentimiento, pero tienes que mantenerte firme, por ti, por la memoria de Víctor. Lo sé, pero me duele tanto. Ignacio, me duele tanto que no sé cómo voy a seguir viviendo. ¿Sobrevivirás?, dijo él. Yo te ayudaré. No estás sola. Mañana vendrá mi abogado. Dejaremos todos los papeles en orden. Y mientras tanto, descansa, come algo, tómate una tila y acuéstate. ¿De acuerdo?, susurró ella. Gracias, Ignacio. De nada. Se lo prometí a Víctor, que no te dejaría sola. Y no lo haré. Se despidieron. Ana dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. Oscurecía, el crepúsculo se cernía sobre la ciudad. En algún lugar de esa enorme ciudad vivía su hija, que la había traicionado a ella y a su padre. En algún lugar vivía Marcos, que había empujado a Cristina por ese camino. Y aquí, en este piso vacío, se quedaba ella, Ana, una viuda de 62 años que había perdido a su marido y a su hija en un solo día. Entró en el dormitorio, donde sobre la mesilla de noche había una foto suya con Víctor. La habían tomado hacía unos 10 años en la casa del pueblo. Estaban de pie, abrazados, riendo. Era verano. Había sol, felicidad. Ana cogió el marco, pasó un dedo por el cristal. Víctor susurró. Perdóname. Perdona por no haber protegido a nuestra hija, por no haberla educado bien, por no haber visto en qué se había convertido. La fotografía guardaba silencio. Víctor sonreía desde ella, joven y feliz, sin saber que 10 años después su vida se truncaría y su hija intentaría robarle en su lecho de muerte. Ana volvió a colocar el marco y se acostó en la cama, sin desvestirse. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación con Cristina, palabras de los mensajes, el rostro de Marcos. No pegó ojo en toda la noche, se quedó mirando el techo hasta que el amanecer despuntó tras la ventana. Al día siguiente, Ignacio llegó con el abogado, un hombre mayor de rostro amable y mirada atenta. Se sentaron en la cocina, revisando los documentos, explicando a Ana todos los detalles de la aceptación de la herencia. El abogado dijo que el testamento estaba redactado de forma impecable y que impugnarlo sería extremadamente difícil, sobre todo teniendo en cuenta las pruebas del intento de fraude por parte de Cristina. Pero podría intentarlo, advirtió. Podría presentar una demanda como heredera forzosa y reclamar su legítima. La ley le da ese derecho si demuestra incapacidad para trabajar o que dependía económicamente de él. Trabaja, está sana y nunca ha dependido de ellos, dijo Ignacio. Así que tiene pocas posibilidades. Correcto, asintió el abogado. Pero prepárense para que el proceso se alargue y para que su hija intente contactarla, presionándola emocionalmente. Y así fue. 3 días después, Cristina empezó a llamar sin parar. Ana no contestaba. Luego empezaron a llegar mensajes, largos, histéricos, donde la hija tan pronto pedía perdón como acusaba a su madre de crueldad o juraba que lo arreglaría todo. Mamá, soy tu hija. No puedes abandonarme. Papá fue cruel al hacer un testamento así. No pensó en ti. ¿En qué te quedarías sola? Quiero ayudarte. Quedemos y hablemos tranquilamente. Mamá, Marcos y yo lo hemos dejado. Me he dado cuenta de que me utilizó. Perdóname. Estaba ciega. Empecemos de nuevo. ¿Estaré a tu lado? Te ayudaré. Mamá, no respondes. No es justo. Quiero explicarme. Tienes la obligación de escucharme. Soy tu única hija. Ana leía los mensajes y no respondía nada. Ignacio le aconsejó que bloqueara el número, pero no podía. Una parte de ella todavía esperaba que Cristina escribiera algo real, sincero, sin manipulaciones, pero eso no sucedió. 2 semanas después, Cristina se presentó en su casa. Ana la vio desde la ventana. Su hija estaba de pie junto al portal, con una chaqueta fina a pesar del frío, mirando hacia sus ventanas. Ana se apartó de la ventana. El corazón se le aceleró. El teléfono sonó, era Cristina. Ana no contestó. 1 minuto después, llamaron al timbre. Se quedó inmóvil en el recibidor, conteniendo la respiración. Cristina llamó una y otra vez, luego empezó a golpear. Mamá, sé que estás en casa, gritaba a través de la puerta. Abre.
Necesito hablar contigo. Ana permanecía al otro lado de la puerta, en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no abría. Mamá, por favor. La voz de Cristina se quebró. No hagas esto. Lo arreglaré. Lo devolveré todo. Solo dame una oportunidad. Pero Ana no abrió. Se quedó escuchando cómo su hija lloraba y golpeaba, hasta que finalmente se calló y se fue. Esa noche llamó Ignacio. ¿Aguantas?, preguntó. A duras penas, admitió Ana. Ha venido hoy. Ha estado en la puerta gritando. No le he abierto, pero ha sido muy duro. Lo sé. ¿Pero has hecho bien? Ana, no ha cambiado. Intenta volver no por amor, sino por interés. ¿Ha perdido a Marcos? Ha perdido el dinero que esperaba conseguir. Ahora tú eres su última oportunidad. Pero si la dejas volver, todo se repetirá. Lo sé, susurró Ana. Lo entiendo. Pero, ¿sabes qué es lo más terrible? La miro y no la reconozco. No es la niña que crié. No es la joven de la que estaba orgullosa. No sé cuándo se convirtió en esto. Y no sé si yo tengo la culpa. Tú no tienes la culpa, dijo Ignacio con firmeza. Víctor me dijo que fuisteis unos padres excelentes, que la quisisteis, la cuidasteis, le disteis todo lo que pudisteis. Pero las personas eligen quienes quieren ser. Cristina tomó su decisión. Y no es culpa tuya. Ana apretó el teléfono con gratitud. Gracias, Ignacio, por todo. Se lo prometí a mi hermano, y te lo prometo a ti. Superaremos esto juntos. No estás sola. Pasó un mes. Cristina no volvió a aparecer, pero siguió escribiendo. Los mensajes se volvían cada vez más agresivos. Amenazaba con demandarla, acusaba a su madre de poner a su padre en su contra. Exigía su parte de la herencia. Ana dejó de leerlos, bloqueó el número y con cada día que pasaba, sentía como el dolor se atenuaba lentamente, dando paso al vacío. Había enterrado no solo a su marido, sino también a su hija. Solo que esa muerte era más terrible, porque Cristina estaba viva, pero para Ana ya no existía. Pasó medio año. El invierno dio paso a la primavera, y la primavera a los inicios del verano. Ana aprendía poco a poco a vivir en una nueva realidad, donde no había ni marido ni hija. Los primeros meses fueron los más duros. Se despertaba por las noches, extendía la mano hacia la mitad vacía de la cama donde antes dormía Víctor, y revivía su pérdida una y otra vez. Ignacio, efectivamente, no la abandonó. Venía cada semana, la ayudaba con los papeles, con las tareas del hogar. Juntos tramitaron la herencia, el piso, la casa del pueblo y las cuentas bancarias de Víctor pertenecían ahora oficialmente a Ana. Cristina nunca llegó a demandarla, aunque lo había amenazado en sus últimos mensajes. Seguramente comprendió que no tenía ninguna posibilidad. Un día de abril, Ignacio trajo consigo a su mujer, Silvia. Ana los recibió en la cocina y puso la mesa. Silvia resultó ser una mujer agradable de unos 50 años, con voz suave y ojos amables. Se sentaron a tomar un té y Silvia le habló de sus nietos, le enseñó fotos. Ana escuchaba y pensaba que ella también podría haber sido abuela si la vida hubiera sido diferente. Pero ese pensamiento ya no le causaba un dolor agudo, solo una ligera tristeza. Anita, dijo Silvia cuando Ignacio salió al balcón a fumar. Ignacio me lo ha contado todo. Siento mucho que hayáis tenido que pasar por esto. Pero sabes, la vida no se acaba. Tienes que encontrar fuerzas para seguir adelante. Por ti, por la memoria de Víctor. Ana asintió. Lo intento. Pero a veces no sé cómo. Víctor fue mi apoyo durante 35 años. ¿Y ahora? Ahora tienes que ser tu propio apoyo, dijo Silvia con dulzura. Es difícil, lo entiendo. Pero lo conseguirás. Eres una mujer fuerte, lo veo. Ana la miró y de repente sintió gratitud por esas simples palabras de apoyo. Por su interés, por el hecho de que Silvia no le preguntara por Cristina, no le diera consejos que no había pedido. En mayo, Ana se decidió a hacer algo que llevaba tiempo pensando, pero para lo que no encontraba el valor. Empezó a organizar las cosas de Víctor. Su ropa todavía colgaba en el armario, sus zapatos estaban en el recibidor. Sobre la mesilla de noche, sus gafas de leer. Cada objeto guardaba su olor, su presencia, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Pero Ana sabía que tenía que dejarlo ir. No olvidar, sino precisamente soltar, darse permiso para seguir viviendo. Empezó con la ropa, doblando cuidadosamente sus camisas y jerseys en cajas. Algunas decidió donarlas, otras guardarlas como recuerdo. Cuando llegó a su chaqueta de trabajo, encontró una chocolatina arrugada en el bolsillo. Víctor siempre llevaba una consigo, le gustaba picar algo sobre la marcha. Ana apretó la chocolatina en el puño y se echó a llorar, sentada en medio del dormitorio, rodeada de cajas y recuerdos. Lloró largo rato, pero luego se secó la cara y continuó. Al anochecer, el armario estaba vacío.
Ana miró los estantes vacíos y sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Al día siguiente, organizó los cajones del escritorio de Víctor. Había documentos, recibos antiguos, bolígrafos, clips, y en el último cajón, bajo una pila de papeles, encontró un cuaderno con tapas de cuero. Lo abrió. Un diario. Víctor llevaba un diario, y ella no lo sabía. Ana se sentó a la mesa y empezó a leer. Las entradas no eran diarias, sino esporádicas. Hablaba del trabajo, de la casa del pueblo, de planes de futuro. Había muchas entradas sobre ella, sobre cómo se conocieron, cómo se casaron, cómo construyeron su vida juntos. Hoy Ana ha hecho tarta de manzana, mi favorita. Nos hemos sentado por la noche en la cocina, tomando un té. Me contaba que la vecina ha vuelto a montar un escándalo por el aparcamiento. Y yo la miraba y pensaba en la suerte que tengo. 30 años juntos. Ana leía y sonreía entre lágrimas. Víctor escribía de forma sencilla, sin grandes florituras, pero cada frase estaba impregnada de calidez y amor. La última entrada la había escrito 3 días antes de su infarto. Mañana iré al mercado a comprarle flores a Ana. Sin más, sin motivo. Ella siempre dice que no hace falta gastar, pero veo cómo le brillan los ojos cuando le traigo un ramo. Quiero que sepa que es lo más importante de mi vida. Hemos vivido 35 años juntos, y cada día le doy gracias al destino por haberme elegido. Ella es mi hogar, mi apoyo, mi amor. Sin ella, no sería nadie. Ana cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Lloró en silencio. Pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. Víctor la quería. La quiso hasta el último día. E incluso moribundo. Pensó en ella, la protegió, la resguardó del dolor. Gracias, Víctor, susurró al vacío del piso. Gracias por estos años, por tu amor, por haber estado a mi lado. Te recordaré siempre. Después de eso, Ana se sintió más ligera. Comprendió que Víctor no se había ido del todo. Permanecía en su corazón, en sus recuerdos, en cada rincón de su casa. ¿Y él querría que ella viviera? No que simplemente sobreviviera. En junio, Silvia invitó a Ana a una exposición. Al principio, Ana se negó, no tenía ganas y se había acostumbrado a pasar el tiempo en casa. Pero Silvia insistió y Ana aceptó. La exposición era en el Centro Cultural del barrio, paisajes en acuarela de una artista local. Ana paseaba entre los cuadros, observando las suaves transiciones de color, las pinceladas finas. Algo en su interior respondió. Recordó cómo en su juventud le encantaba dibujar. Nada serio, solo un hobby, bocetos de la naturaleza, retratos. Luego se casó, nació Cristina, y ya no le quedó tiempo para dibujar, y después, simplemente, se le olvidó. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Silvia se acercó a ella. Yo misma he intentado pintar un par de veces, pero no se me da bien. Pero Ignacio me dijo que tú de joven pintabas muy bien. De eso hace mucho tiempo, sonrió Ana. ¿Y por qué no lo intentas de nuevo? Sugirió Silvia con cautela. ¿Sabes? En el centro cívico de al lado hay clases de pintura para adultos. He visto el anuncio. ¿Por qué no vas? Ana se quedó pensativa. ¿Y por qué no? Ahora tenía tiempo. Y necesitaba llenar con algo el vacío que se había formado en su vida. Una semana después, se apuntó a las clases. Eran los martes y los jueves. El grupo era pequeño, unas 10 personas, todas más o menos de su edad. La profesora, una mujer joven. Ana compró un bloc, pinturas, pinceles, y acudió con emoción a la primera clase. Pintar resultó más difícil de lo que recordaba. Las manos no le obedecían, los colores se corrían, las proporciones no cuadraban. Pero con cada clase le salía mejor. Y lo más importante, sentía cómo, mientras pintaba, su mente se quedaba en silencio. Los pensamientos sobre Víctor, sobre Cristina, sobre el dolor y la pérdida, se retiraban. Y solo quedaba la concentración en la línea, en el color, en el movimiento del pincel sobre el papel. Los demás alumnos resultaron ser gente agradable. Intercambiaban algunas palabras en los descansos, a veces iban a tomar un café a la cafetería de al lado después de clase. Ana no les contó su historia, pero ellos tampoco preguntaron. Cada uno estaba inmerso en lo suyo. Un día, después de clase, una de las mujeres, Carmen, invitó a todo el grupo a su casa de campo el fin de semana. Tengo un jardín precioso, con muchas flores. Podemos pintar al aire libre, hacer una barbacoa. Veníos, será divertido. Ana quiso negarse, pero luego pensó, ¿y por qué no? ¿Quedarme en casa lamentándome? Víctor no querría eso. El sábado fue a la casa de Carmen. Hacía calor y sol. La casa estaba en las afueras, en una pequeña urbanización. Y, efectivamente, el jardín era una maravilla. Flores, árboles, senderos acogedores. Ana sacó su caballete, sus pinturas, y se instaló a la sombra de un manzano. Pintó un macizo de peonías, intentando capturar sus exuberantes capullos y sus delicados tonos.
A su lado pintaban otros compañeros. Alguien se encargaba de la barbacoa, otros ponían la mesa. Risas, conversaciones, el olor a humo de las brasas. De repente, Ana se dio cuenta de que se sentía bien. No simplemente normal, sino bien, ligera y tranquila. Por primera vez en muchos meses. Por la tarde, se sentaron alrededor de una larga mesa, comieron carne a la brasa, bebieron vino y compartieron historia. Carmen contó una anécdota divertida sobre su perro, otra mujer habló de sus nietos. Ana escuchaba y sentía que su vida se iba llenando lentamente de nuevos colores, nuevas personas, nuevas emociones. Cuando oscureció, Carmen encendió unos farolillos de jardín y la casa se transformó en un lugar de cuento. Ana se sentó en el porche, mirando las estrellas, y pensó en Víctor. Recordó cómo iban juntos a su casa del pueblo, cómo se sentaban por las noches junto al fuego, cómo él contaba anécdotas de su vida laboral y ella se reía. Víctor, susurró a la noche silenciosa, estoy empezando a vivir de nuevo. No te olvido, nunca te olvidaré, pero estoy aprendiendo a vivir. Es lo que tú querrías, ¿verdad? ¿No hubo respuesta? Por supuesto. Pero en su interior, Ana sintió una calidez y una certeza. Sí, él lo querría. La amaba y quería que fuera feliz. A principios de julio, Cristina intentó contactarla por última vez. Llamó desde un número nuevo. Y Ana, sin mirar la pantalla, contestó. Diga, mamá, soy yo. La voz de Cristina. Ana se quedó helada. No cuelgues, por favor. Solo quiero hablar. Ana guardó silencio, sin saber qué decir. Mamá, han pasado 6 meses. He pensado mucho. He comprendido que me equivoqué, que os traicioné a ti y a papá. Y lo siento. De verdad que lo siento. No te pido que me perdones. No pido volver a como era antes. Solo quiero que sepas que he reconocido mis errores. Y estoy muy avergonzada. Ana escuchaba y algo en su interior se conmovió. La voz de Cristina sonaba sincera, sin las manipulaciones de antes. ¿Quizás de verdad ha cambiado? Lo dejé con Marcos, continuó Cristina. Justo después de aquel día, comprendí que me había utilizado, que fui ciega y estúpida. Encontré un nuevo trabajo, vivo en un apartamento pequeño, vivo sola. Intento entenderme a mí misma. Cristina, dijo Ana en voz baja, no sé qué responderte. No respondas nada, solo escúchame. Mamá, no espero que me perdones. Sé que os causé un dolor terrible a ti y a papá. Pero quería que supieras que voy a trabajar en mí misma, voy a intentar ser mejor. Y si alguna vez quieres que nos veamos, esperaré. El tiempo que haga falta. Toda la vida si es necesario. Se hizo el silencio. Ana sintió un nudo en la garganta. Lo pensaré, consiguió decir finalmente, pero no prometo nada. Gracias, susurró Cristina. Gracias por haberme escuchado. Al menos, colgó ella primero. Ana se quedó en medio de la cocina, con el teléfono en la mano, sin saber qué sentir. Una parte de ella quería creer que Cristina había cambiado. Otra parte temía que fuera una nueva manipulación, un intento de volver a su vida. Por la noche, llamó a Ignacio y le contó la conversación. ¿Crees que decía la verdad?, preguntó Ana. Ignacio guardó silencio un momento. No lo sé. Ana, quizás la gente a veces cambia cuando lo pierde todo. Pero yo en tu lugar no me precipitaría. Dale tiempo para que lo demuestre con hechos, no con palabras. Y cuídate. No abras tu corazón demasiado rápido. No pensaba hacerlo, suspiró Ana. Es solo que, al fin y al cabo, es mi hija, y por mucho que duela, no puedo borrarla por completo. Lo entiendo, pero mantén la distancia hasta que veas cambios reales. Y Ana así lo hizo. No volvió a llamar a Cristina. No le escribió. Simplemente dejó esa conversación en el pasado y continuó viviendo su nueva vida. A finales de julio, Ignacio le propuso a Ana ir a la casa del pueblo, la que le había quedado en herencia de Víctor. Ana no había vuelto desde el verano pasado, temía regresar, pero Ignacio insistió. Hay que ponerla un poco en orden, y a ti te vendrá bien. Aire fresco, naturaleza. Vamos el fin de semana. Yo te ayudo con las tareas. Llegaron el sábado por la mañana. La casa los recibió con un jardín descuidado y ventanas polvorientas. Víctor siempre lo había mantenido todo impecable, pero en un año sin él, la parcela se había llenado de maleza. La pintura de la valla se desconchaba, los senderos estaban cubiertos de hierba. Ana entró en la casa y se detuvo en el umbral. Todo allí estaba impregnado de Víctor. Sus herramientas colgaban de la pared, sus botas de goma estaban junto a la puerta. Sobre la mesa, un periódico viejo que él había estado leyendo en su última visita. Ignacio la abrazó en silencio. ¿Es duro? Sí, admitió Ana. Pero necesario. Pasaron todo el día trabajando. Ignacio arregló la valla, cortó el césped, ordenó el cobertizo. Ana limpió las ventanas, hizo limpieza en la casa, revisó las cosas. Al anochecer, la casa parecía otra. ¿Aún quedaba mucho por hacer?
pero habían empezado. Por la tarde, se sentaron en la terraza a tomar un té. El sol se ponía tras los árboles, el aire olía a hierba y a flores. A lo lejos, cantaba un pájaro. A Víctor le encantaba este lugar, dijo Ana en voz baja. Intentaba venir todos los fines de semana. Decía que aquí descansaba el alma. Me acuerdo, asintió Ignacio. Cuando éramos niños, nuestros padres compraron este terreno. Víctor y yo construíamos cabañas aquí. Nos subíamos a los árboles. Y luego él lo arregló todo. Construyó la casa, plantó el jardín, puso su alma aquí. Quiero conservar la casa, dijo Ana. Arreglarla, cuidarla. Quizás venga a veces a pintar. Es tan bonito aquí. Es una idea excelente, sonrió Ignacio. Yo te ayudaré. Juntos lo haremos. Ana lo miró con gratitud. Ignacio, gracias por todo. No sé qué habría hecho sin ti estos meses. Víctor me pidió que no te dejara sola, respondió él. Y me alegro de poder cumplir su promesa. Además, tú también me has ayudado. Ana, ¿me ayudaste a recuperar a mi hermano? Aunque fuera por poco tiempo. Tuvimos la oportunidad de reconciliarnos, de hablar, y eso no tiene precio. Se quedaron sentados, viendo cómo se apagaba el atardecer. Ana pensaba en el extraño camino que había recorrido ese año. Había perdido a su marido, a su hija, la vida que conocía. Pero había encontrado algo nuevo, la fuerza para seguir adelante, nuevos amigos, nuevos intereses. Y sobre todo, se había encontrado a sí misma, a la mujer que podía sostenerse por sus propios medios, sin depender de nadie. Víctor le había hecho un último regalo antes de morir, no solo la protección de un testamento, sino también una lección. La lección de que la vida no termina con una pérdida, que se puede y se debe seguir viviendo, recordando, pero sin quedarse anclado en el pasado. Antes de irse, Ana fue al jardín. Junto a un viejo manzano crecían unos rosales. Víctor los había plantado para ella hacía tiempo, porque le encantaban las rosas. Los arbustos estaban descuidados, pero algunos capullos habían conseguido florecer. Ana se inclinó, aspiró su aroma y sonrió. Volveré, susurró. Lo pondré todo en orden. Plantaré rosas nuevas. Vendré aquí y te recordaré. Pero voy a vivir. Víctor, voy a seguir viviendo. Como tú querías. El viento susurró entre las hojas, y a Ana le pareció que era Víctor quien le respondía, que le decía que todo estaba bien, que estaba orgulloso de ella, que la quería. Se secó las lágrimas, enderezó los hombros y caminó hacia la casa. Ignacio ya estaba cerrando la cancela, esperándola junto al coche. ¿Lista?, preguntó él. Sí, asintió Ana. Lista. Se marcharon, dejando la casa a sus espaldas, bañada por la luz del atardecer. Ana miraba por la ventanilla del coche y pensaba en el futuro. Era incierto, indefinido, pero ya no le daba miedo. Había aprendido a vivir de nuevo. Había aprendido a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, en la pintura, en la compañía de nuevas personas, en el cuidado de un jardín. Había aprendido a conservar el recuerdo luminoso de Víctor sin ahogarse en el dolor. Y sabía que, en algún lugar, más allá de este mundo, Víctor la miraba y sonreía, satisfecho de que lo hubiera conseguido, de que su última lección no hubiera sido en vano, de que el amor que le dio durante 35 años había sido lo suficientemente fuerte para ayudarla a sobrevivir, incluso después de su partida.